La Academia Antigua. La filosofía platónica continuó ejerciendo hondo influjo durante toda la antigüedad, pero conviene distinguir varias fases en el desarrollo de la escuela platónica. La Academia Antigua, que estaba compuesta de discípulos y colegas del mismo Platón, se atuvo más o menos al contenido dogmático de la filosofía del maestro, si bien se ha de notar que fueron los elementos, pitagóricos, del pensamiento de Platón los que recibieron atención preferente. En las academias media y nueva predominó al principio una tendencia antidogmática y escéptica, que más tarde se dio el paso a un retorno a cierto dogmatismo de tipo ecléctico. Este eclecticismo es patente en el platonismo medio, que en las postrimerías del pensamiento antiguo fue sustituido por el neoplatonismo, ensayo de una síntesis completa y de contenido original, del platonismo con otros elementos que se habían ido introduciendo a lo largo de diferentes épocas, síntesis en la que resaltan los rasgos que mejor se armonizan con el espíritu general de aquel tiempo. La Academia Antigua incluye, junto a hombres como Filipo de Opunte, Heráclides Póntico y Eudoxo de Cnido, a los siguientes sucesores de Platón en la dirección de la escuela, en Atenas, Espeusipo, 348-7-339-8, Genócrates, 339-8-315-4, Polemón, 315-4-270-69, y Kratz, 270-69-265-4. Espeusipo, sobrino de Platón e inmediato sucesor suyo como escolarca, modificó el dualismo platónico, abandonando la doctrina según la cual las ideas serían distintas de y haciendo consistir la realidad en números matemáticos, 625. Con esto se rechazaban las ideas número de Platón, pero quedaba el esencial. Por haber admitido Espeusipo la percepción científica, se dice a veces que desechó el dualismo platónico del conocimiento y la percepción, 626, pero ha de recordarse que ya Platón mismo había dado algún paso en este sentido, desde el momento en que admitió que y cooperan en la aprehensión de la idea atómica. Resulta difícil precisar las doctrinas de los miembros de la Academia Antigua, porque, salvo en el caso de que Filipo de Opunte fuese el autor del Epínomis, ninguna de sus obras ha llegado completa hasta nosotros, y solo contamos con las indicaciones de Aristóteles y con el testimonio de otros autores de la antigüedad. Pero, según parece, Espeusipo sostenía que las esencias proceden de la unidad y de la multiplicidad absolutas y ponía el bien al final del proceso del devenir y no al comienzo, basándose en el desarrollo de las plantas y de los animales. Entre los seres animados que proceden del uno se halla la razón o Dios, 627. Al que identificaba también probablemente con el alma del mundo. ¿Acaso haya que ver aquí un argumento en favor de una interpretación neoplatónica de Platón? En cuanto a las almas humanas, éstas son íntegramente inmortales. Cabe advertir que Espeusipo interpretó el relato de la creación que aparece en el Taimeo como un simple procedimiento expositivo y no como si pretendiera ser un relato de una creación real en el tiempo. El mundo no tiene comienzo en el tiempo. A los dioses tradicionales los interpretó como fuerzas físicas, con lo cual se ganó una acusación de ateísmo. 628. Genócrates de Calcedonia, sucesor de Espeusipo como escolarca, identificó las ideas con los números matemáticos y hacía derivar estos del uno y de la díada indeterminada, aquel sería el Oseus, padre de los dioses. Esta, el principio femenino, la madre de los dioses, 629. El alma del mundo, engendrada por la adición de lo idéntico y lo otro al número, es un número que se mueve por sí mismo. Distinguía Genócrates tres mundos, el sublunar, el celeste y el supraceleste, y los tres los llenaba de demonios, buenos y malos. Esta doctrina de los demonios malos le permitía explicar los mitos populares que atribuyen malas acciones a los dioses, así como la existencia de cultos inmorales. Las malas acciones serían obra de los demonios malos, y los cultos inmorales irían dirigidos a esos mismos demonios y no a los dioses. 630.
Igual que su predecesor, sostenía Genócrates que hasta las partes irracionales del alma, que no fue creada en el tiempo, sobreviven después de la muerte, y, lo mismo que su sucesor Polemón, condenaba la consumición de carnes, diciendo que el comerlas traería consigo el dominio de lo irracional sobre lo racional. Como Espeusipo y Crante, y en oposición a Aristóteles, Genócrates entendía que la prioridad de lo simple respecto a lo compuesto, de que se habla en él. Taimeo, es una prioridad lógica y no temporal, 631. El escrito, atribuido a Aristóteles, iba dirigido contra la hipótesis, ideada por Genócrates, de unas diminutas líneas invisibles, de las que se servía en la deducción de las dimensiones a partir de los números. Heráclides Póntico adoptó la teoría del pitagórico ecfanto según la cual el mundo estaría compuesto de partículas, a las que llamó, queriendo significar, probablemente, que están separadas unas de otras por el espacio. El mundo fue compuesto de estas partículas mediante la operación de Dios. El alma es, por lo tanto, corpórea, de éter, elemento que Genócrates añadió a los tradicionales. Afirmaba Heráclides que la Tierra gira diariamente alrededor de su eje y que Mercurio y Venus giran en torno al Sol. Parece que sugirió también que este movimiento lo realiza igualmente la Tierra. Uno de los más célebres matemáticos y astrónomos de la antigüedad es Eudoxo, c. 497 a 355 a. J. C. Como filósofo merece asimismo mención por haber sostenido que las ideas se hallan, mezcladas, con las cosas, 632, y que el bien sumo es el placer, 633. El primer comentario al Taimeo de Platón fue escrito por Crante, c. 330 a 270, quien interpretaba en él el relato de la creación, tomando ésta en un sentido intemporal y no como algo acontecido en el tiempo. Si se la describe como acaeciendo en el tiempo es, simplemente, por las conveniencias del esquematismo lógico. En esta interpretación, Crante estaba de acuerdo, como hemos visto, con Espeusipo y con Genócrates. En su obra, Sobre la tristeza, sostenía Crante la doctrina de la regulación y disciplinamiento de las pasiones, oponiéndose al ideal estoico de la apatía, 634. Parte 4. Aristóteles. Capítulo 27. Vida y obras de Aristóteles. Nació Aristóteles el año 384-3 en Estagira de Tracia. Era hijo de Nicómaco, un médico del rey de Macedonia Emilio